Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches o días, ya saben, depende de la hora que nos estén viendo. Bienvenidos a esta sección que se llama Iglesia Urbana de Fraternidad Cristiana de Irapuato. Hoy es un día especial, nos visita el hermano Alexis Castro. Bienvenido, hermano, ¿cómo está? Un placer, muy bien, mi hermano Luis Miguel, aquí estamos. Un gusto que esté con nosotros. Y pues bueno, esta sección es de entrevistar. Entonces, ¿está preparado? Estamos listos. Preparadísimo. Como dicen ustedes, los mexicanos, arranquen. ¡Arránquense! Y bueno, hermano, primeramente, ¿de dónde viene? Venimos desde la República de Honduras, en el centro de América, Centroamérica. Honduras. Específicamente de la ciudad de Comayagua. Comayagua. También está en el centro de, pues decimos que en el centro de Centroamérica, una ciudad estratégica. Y se llama Comayagua porque se cree que es la ciudad del agua. ¿La ciudad del agua? Así es. ¿Y por qué la ciudad del agua? Pues no es que haya lagos ni nada, solo que según donde usted perfore va a encontrar agua. ¡Wow! Interesante. Sí, es como una reserva hídrica para el mundo, pues esperamos que sea. Bueno, uno en su tierra la mira como lo más bonito, ¿verdad? Pero Comayagua nos caracteriza por ser el centro de Honduras y de Centroamérica. Entonces consideramos que estamos ubicados en una zona estratégica. Excelente, hermano. Bueno, también una pregunta seria. ¿Qué le ha parecido México? No, pues eso quería conectarlo con lo que le acabo de decir de Honduras, para decirle lo siguiente. Aunque tenemos toda esa belleza, pero cuando vemos México definitivamente dijimos, no, México tiene mucho más. Así que hay que ir a México a darle también de nuestro Comayagua a México. Eso es muy bueno. Sí, bueno, también quiero que nos platique cómo fue ese llamamiento. ¿Cómo estuvo que Dios dijo, ¿sabe qué? Vas a tener que ir a México. ¿Cómo estuvo? Tenemos curiosidad de saber cómo fue. Bueno, todo nace, primero el contexto familiar, ¿verdad? Nosotros somos una familia, yo allá en Honduras hace unos 17, 18 años fundé una empresa en el campo de la informática. Nos dedicábamos específicamente a los sistemas contables. Por ese montón de años pues yo me dediqué al trabajo y a la vez a servir a Dios en la iglesia como un líder que pretendía cada vez pues ser un líder más entregado al Señor. De igual manera, pues mi familia, ¿verdad? Mi esposa, pues que ella nació en un hogar cristiano, se formó toda la vida en eso. Ella es maestra y entonces como familia, pues sí creíamos que estábamos en la iglesia ideal, en las condiciones ideales para estar en nuestra tierra, en nuestra amada Comayagua, como le comento. Pero Dios tenía planes totalmente diferentes, pues porque nosotros pues nunca nos habíamos visto en este país, ni siquiera nos habíamos visto como misioneros. Pues ni siquiera como pastores. No se lo imaginaba. No lo imaginábamos. Entonces nuestro contexto siempre fue como el de la ovejita ideal para una iglesia, ¿verdad? Que la ovejita ideal es el que esté dispuesto desde agarrar una escoba hacia el templo, como también desde un púlpito predicar la palabra del Señor. Claro. Entonces, en esos escenarios nos movíamos y nos sentíamos cómodos. Pero ahí fue donde ocurrió lo impensable. Dios nos sacude de esa comodidad y nos hace pensar en México. ¿Cómo ocurre ese llamado? Bueno, simplemente yo un día pues tengo mi hija mayor que ella aspiraba a estudiar en México y siempre toda la vida desde niña nosotros consideramos que ella es la que debía estar en México. Así que la mandamos acá a que hiciera sus exámenes y lastimosamente no completó uno de sus exámenes porque no llegó a tiempo. Así que el sueño se frustró, pues tenía que salir de regreso a Honduras. Pero en ese tiempo que estábamos con esta situación pues extraña de que no se dio esto, una cosa de oración que hemos tenido por años, yo caí en una inconformidad de estar como estaba, claro. ¿verdad? Me pude haber sentido como en la cumbre de mi éxito como líder, pero en realidad Dios estaba esperando algo más de mí. Cuando les digo que Dios nos sacude de la comodidad, pues yo tuve una dificultad en mi empresa que casi llega a la quiebra. Luego pues pasa lo de mi hija que no pudo llegar acá y yo empecé a preguntarle a Dios, bueno Señor, entonces ¿qué es lo que quieres de nosotros? Fue ahí cuando empecé en oración, me sumergí mucho en oración, ayuno, pidiéndole a Dios que pues si no estaba feliz con que fuera yo empresario, pues ¿qué era lo que quería de mí? Claro. Así que así, en ese contexto fue como el que nosotros comenzamos. Sí hay más todavía que compartir el llamado, pero no sé cómo, si quiere comentar algo. No, pues la verdad es interesante cómo suceden las cosas, ¿no? Primero, siempre es por medio de pruebas. Exacto. ¿No?
Estoy convencido. Es la única forma. Es que sí, es la única forma. Nosotros sabemos que es la única manera de que Dios tiene los planes preparados. Así es. ¿Cómo saber que te tiene algo preparado? Es porque te va moldeando desde antes, ¿no? Así es. Te va preparando, te va diciendo, mira, vas a hacer esto, pero primero tienes que pasar por esto. Claro. De hecho, le cuento rapidito, cuando todo esto está pasando, le cuento que 2 años antes ya Dios estaba haciendo algo en mí, pero yo todavía no lo había discernido. Le digo 2 años antes porque yo me metí al seminario bíblico a estudiar la carrera de pastor. Pero le hice la aclaración a mi pastor, pero no porque voy a ser pastor. Sí le entro, y él me matriculó, me inscribió y no hay problema. Pero yo no voy a ser pastor, yo voy a entrar porque quiero conocimiento. Y pues esa fue la razón por la que yo decidí estudiar en el seminario, por puro conocimiento. Y para ser un mejor líder, soñaba yo con el mejor líder, ¿verdad? Y con más preparación, pero ahí fue donde Dios me baja de ahí y me tira al piso y me hace ver. Yo he llegado a una reflexión espiritual con mis compañeros del seminario, y es que los utensilios sagrados de Dios, pensando en los seminarios, porque sí son sagrados, porque son creados para Dios, para su obra, con eso no se juega, son sagrados. Sí. ¿Cómo voy a venir yo de soberbio y arrogante y decir que solo es para conocimiento? Me imagino como que Dios dice, ¿no quieres ser pastor? Exactamente. Sí, entonces eso fue lo que impactó mi vida. ¿Cómo es posible que se ha hecho esfuerzo de generaciones? Por ejemplo, el maestro nuestro, el rector del ministerio, que es un doctor en teología, don César Núñez, un hombre que ha entregado su vida a la formación. Entonces le decía, yo me sentía pues mal, no era posible que estudiara en el seminario pues para estar en la casa, en la iglesia, nada más haciendo de líder. Pero fue ahí cuando Dios me hizo ver que tenía que apreciar las cosas que Él ha puesto para que sus hijos las utilicen como herramientas. Claro. Entonces empecé a abrir mi corazón hacia el llamado. Solo que todavía no imaginaba un llamado misionero, ¿verdad? Sino que una expectativa para el pastorado. O sea, eso todavía ni siquiera no, por aquí. Bueno, es que el hecho de ser pastor tampoco usted... Pues sí, no tenía ni... No tenía el deseo, pues, digamos. Así ¿no? Pero eso es importante destacar porque uno está en su zona de confort siempre. Correcto. Entonces es como de, bueno, aquí estoy bien, en esta iglesia estoy bien, hago esto y hasta ahí, o exacto, cosas así, ¿no? Sí. Pero Dios cuando te dice, no es que tienes que hacer más, entonces pues no hay de otra más que... Y esa es la novedad. Yo de hecho imaginaba que ahora sí ya Dios estaba dirigiéndome hacia algo, pero como Dios habla tan suave a veces que no se le puede entender. Por eso es que yo, a estas alturas, a este momento que estoy frente a usted, lo único que puedo decirle, señores, de veras, gracias, porque pude entender y escuchar tu voz. Porque a veces uno se puede confundir tan fácil en el camino, que no estaría frente a usted, estaría haciendo lo que no es la voluntad de Dios. Sí, por muy bonito que estuviera en otro escenario, en serio que sí, pero alabado sea el Señor, porque eso es misericordia de Dios. Imagínense, solo imagínense por un instante que no hubiera escuchado esos niñitos de lo que Dios realmente quería. Entonces, yo sí entiendo que me tocó aprender a ser sensible a su voz. Yo sabía que estaba en un mar de desconocimiento, no sabía qué era lo que Dios quería, pero sí estaba muy claro que Dios ya no quería que siguiera como estaba. Y en esa actitud fue cuando empecé a buscar a Dios. Y ya empecé a tener paz en mi corazón, porque antes estaba pues muy atribulado, ¿verdad? El hecho de mi negocio mal, lo de mi hija que no se logra, pero curiosamente pasó algo. Por ese tiempo yo tenía que ir a Costa Rica a un viaje de un evento de graduación que teníamos allá, con otro ministerio que también llevaba a la par de mi seminario. Con los ticos. Con los ticos, así es. Los ticos. Estábamos con el ministerio, se llama Langham Partnership, que ese es un programa de Inglaterra que lo fundó el famoso doctor John Stott. Él creó ese programa para las famosas escuelitas de predicación. Entonces había un programa así internacional y allá era la graduación. Yo sentí algo previo al viaje y es, Señor, ahí en ese lugar tú me vas a hablar. Pero yo esperaba de veras que sí, a través de las personalidades que iban a estar ahí, que iban a estar casi una semana ahí. Entonces yo de veras que esperaba que a través de ellos Dios me iba a hablar y ponerme muy claro esto a hacer, ¿verdad? La cosa es que me voy, todavía mi hija estaba aquí en México, pronto para irse de regreso a Honduras, pero yo estando allá no logré de parte de estos personajes pues hacer como esa conexión, ¿verdad? Para yo abrir mi corazón y compartirle mi situación, ¿verdad?
pero algo sorprendente, en la habitación donde yo me quedaba se quedaba otro hermano que andaba también con nosotros allá. Él es de una zona rural allá en Honduras, él ya es pastor. Se me da por entrevistarlo, preguntarle, oiga mi hermano, ¿qué siente usted ser pastor? Le digo, porque es que yo realmente no me identifico con eso, pero yo siento como que Dios me estuviera pidiendo que le sirva. Pero yo al pastorado nunca me he sentido identificado, más bien le he tenido como temor. Y entonces él me dijo, ¿verdad? Mire, mi experiencia fue esta, pues sí me pareció muy interesante su experiencia y lo que usted acaba de decir, lo de la prueba. También su llamado tuvo que ver con pruebas. Bueno, yo estaba en medio de mis pruebas, pero todavía no sentía que había un llamado. Claro. Simplemente yo estaba pues esperando de alguna manera ser comprendido en mi tribulación emocional, ¿verdad? Porque yo me sentía como en un hueco. Pero vino este hombre y me dijo, como dándome a entender, aquí las palabras están de sobra, oremos. Y me puso a orar. Y yo pues, empecé a orar y él oró por mí, porque me miraba muy cargado, ¿verdad? Y entonces yo le dije al Señor, aquí estoy, ¿qué quieres tú de mí? Pero en lo que él está orando, de repente se detiene, deja de orar. Y me dice, así, frontalmente me dice, hay un recuerdo en tu infancia. Cuando él me dijo esas palabras, inmediatamente, como de película, se me vino una imagen a la mente de mi infancia. El flashback. Exactamente. Y le comparto y le confieso que nunca, yo jamás en toda mi vida, volví a tener un recuerdo de esa escena más que en ese momento. Wow, qué interesante cómo una persona puede, no por sí sola. Sí, estaba dormido ese recuerdo. Ajá. Yo solo en ese instante, ahí me acordé, porque él dejó de orar, como que Dios le dijo, cállate y dile esto. Como que Dios le reveló eso, ¿no? Le dijo, mira, él está pasando por esto y tuvo esto. Así es. Entonces como que dijo, usted pasó por... Sí, y me señaló en el olvido que sí, me lo dijo de frente, así, hay un recuerdo en tu infancia. Cuando me dice eso, se viene el cuadro a mi mente y se lo describo. Cuando yo estaba niño, primero le pongo la imagen que vi fue de un montón de niños, hay una fogata en el centro y hay un montón de niños alabando a Dios y un montón de adultos alabando a Dios. Esa fue la foto que en mi mente yo vi, esa fue la que me vino. Ya me la imaginé. Sí, exacto. Entonces, ese recuerdo tiene un sentido cronológico, porque cuando yo tenía como 5 o 6 años, nosotros nos criamos en un aserradero, o sea, es donde cortan la madera, ¿verdad? Una industria de madera, ya llegan los pinos de la montaña y ya los procesan, y ya sacan las tablas y todo eso, ¿verdad? Nos criamos en eso. Y es una comunidad en las montañas, ¿verdad? Porque ahí establecen los asentamientos. Entonces, pues imagínense las familias, los niños de todas las casas juegan, los obreros trabajan, mi papá era el gerente de ese aserradero, entonces pues ahí estábamos todos. Lo interesante es que hacía muchos años, le hablo cuando yo tenía unos 5 años, llegó un grupo de norteamericanos a evangelizarnos ahí. Yo era un chiquillo, a mí no se me olvida que los norteamericanos llegaron con una figurita para enseñarnos a los niños, y hasta entonces yo me di cuenta que existía el evangelio, porque como era un asentamiento en la montaña, ahí no llegaba ni sacerdote, ahí nadie hablaba de religión, nadie, más que hasta ese entonces, que por eso yo no tuve una trayectoria de otra índole, porque desde niños estuvimos como aislados de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, pero sí me impactó ese encuentro con Jesús a través de esas ilustraciones que nos mostraban los norteamericanos. Varias personas se convirtieron a Cristo, dentro de ellos mi hermano, que ahora es pastor aquí en México, misionero. Y como es interesante, ¿no? Desde el hecho de que donde no se conocía, llegan hasta allá, porque como dice Dios, hay que llegar a... Así es, a la tierra. Ajá. Imagínense lo que impactó eso hasta el día de hoy, digamos. Claro. Porque a ese niño de 5 años eso lo sorprendió, eso sí, le aclaro, no volvieron a llegar. La imagen de la que yo le hablo ocurrió 5 años después, porque esto ocurrió cuando yo tenía 10 años. Le comenté lo que ocurrió 5 años atrás, antes de llegar yo a los 10. Como tengo una memoria de elefante, como dicen por ahí en la familia, sí recuerdo bien. De hecho, también recuerdo de mi hermano que nació y es 2 años menor que yo. Yo recuerdo el día en que nació. Toda la escena yo la recuerdo bien. Entonces sí recuerdo que a los 5 años, después de que esos americanos llegaron, aquellos niños del barrio o del asentamiento empezaron a jugar a la iglesia, a tener sus reuniones.
Y nos metíamos a un cuarto, durante 2 semanas estuvimos haciendo eso, metiéndonos a un cuarto y todos los chiquillos de esa edad empezamos que uno predicaba, otro cantaba y así fuera pero para nosotros era algo de juego. Pero llegó a un punto que algo hizo, yo digo que fue el Espíritu Santo, que nos fue tomando en serio eso, claro, y nos reuníamos pues todos los días. Y un día, y ese fue el día de la imagen, decidimos hacer una fogata afuera y nos reunimos solo los niños y logramos hacer que toda la gente del asentamiento, el hablo de todos los adultos, entre ellos mi papá, no se me olvida esa imagen, los hicimos que estuvieran ahí. Y yo no recuerdo si fue que prediqué o recogí la ofrenda, pero sí me acuerdo que mi papá dio una ofrenda de 50 centavos. Allá 50 centavos en ese tiempo era bastante. Yo me quedé sorprendido, ¿verdad? Que mi papá haya dado 50 centavos. Pero sí, a mí me conmovió eso. Esa imagen fue la que a mí se me vino 30 años después. ¿Entiendes? Entonces, fue una cosa que me dejó a mí en shock. Cuando ¿cómo fue, no? De que lo... Sí, solo eso. Hay una imagen, un recuerdo de tu infancia. Eso fue el recuerdo de mi infancia. Entonces, cuando él dijo eso y vino la imagen, yo empecé a llorar para impactarme, porque dije, quiere decir que lo que para uno era un juego, para Dios no era un juego. Exacto. Sí, porque en realidad él me dijo, a usted Dios lo llamó desde niño. Sí. Yo no lo sabía, yo me di cuenta 30 años después. Entonces, así como ocurre ese llamado. Pero viene la segunda parte, sí, ya por fin entendí que Dios me llamaba, pero ¿a qué? Eso sí, yo no sabía a qué, pero algo interesante que me ocurrió en todos estos años, esos 30 años, fue que yo siempre tuve una admiración por el trabajo que mi hermano hacía en México, ¿verdad? Porque él hace 18 años llegó acá y pues ahí está la iglesia, ¿no? Ha hecho un trabajo extraordinario, él y su esposa y sus hijos. Entonces yo toda la vida sentí que ellos estaban haciendo lo correcto. Y yo, de hecho, decidí apoyar a ese ministerio desde mi trinchera, ¿verdad? Como empresario, ¿verdad? Sí. Apoyar, pero ya yo le compartí eso al pastor, y entonces el pastor me dijo, ese que me dijo de la imagen, me dijo, usted tiene que ir a México. ¡Wow! ¿Qué? Usted tiene que ir a México, allá Dios le va a mostrar qué es lo que va a hacer. Y me vine, a milagro que en cuestión de 2 semanas hice, planifiqué el viaje y me vine. Y así fue cuando, pues yo llego y fue cuando ocurrió una cosa interesante, ¿verdad? Yo, el segundo día de haber llegado, mi hermano me llevó al centro de la ciudad y yo miraba muchos rótulos en el camino que decían de Pío al Lago de Moreno, o decía, o esta ruta va para el Lago de Moreno. Me llamó la atención. Oye, le digo, ¿y por qué el Lago de Moreno se menciona mucho? Ah, es que ahí es donde vas a estar, me dijo. Así. Y como eres bien bromista, pues yo se lo tomé a broma, ¿verdad? Pero cuando me dijo eso de que ahí ibas a estar, yo sentí de alguna manera que aparte de ser broma, podría ser una confirmación. Sí. Tuvimos tiempo para hablar con él ya al final, ya yo le dije todo lo que le acabo de contar a usted y él me dijo, bueno, es que Dios, al igual que Jeremías, me llamó desde niño, sí. Dios puede llamar también desde niño. Claro. Ahí fue esa fecha que yo tomé la decisión de servir al Señor en las misiones. Y el siguiente reto ya era mi esposa, convencerla. El siguiente reto. Sí. A ver. En 3, 2... Bueno, entonces el verdadero reto era convencer a su esposa. Eso era lo que más... La prueba de fuego. La prueba de fuego. Sí. No, y es que sí, la verdad. Pues bueno, ¿cómo pueden ir solo, verdad? No se puede. No, pues no, claro que no. Bueno, ahora quiero que nos platique cuáles son las implicaciones que se hubo para venir a México. Bueno, de hecho fue algo tremendo. Para lo de la comisión de mi esposa, pues ella ya sabía en la crisis espiritual en la que yo venía, entonces a ella no le costó mucho entender que Dios quería hacer algo con nosotros, pero sí me dijo, bueno, si esto es de Dios, entonces vamos, ¿qué le parece si vamos de aquí a 6 meses para ver si yo siento lo mismo? Y era mover a toda la familia. Wow. Sí, entonces no, bueno, pues tuve 6 meses para prepararnos y Dios hizo algo grande ahí porque pudimos venir toda la familia y en efecto mi esposa sintió lo mismo. A nosotros en esencia lo que nos desafió México es porque el pastor Dani envió a mi messenger una imagen de las estadísticas de la influencia católica en el Bajío y nos dejó impactados que apenas un 3% no son católicos, pero en ese 3% están de otras, o sea que apenas evangélicos hay que un 1%. Allí sí sentimos los dos la misma carga, nuestras hijas igual,
y por esa razón decidimos dar el paso. Ajá. Luego de ese viaje regresamos a Honduras, pero ya sí, a anunciar a la familia, a la iglesia, a los amigos, que nos veníamos para México. Y nos tuvimos año y medio preparándonos para ese viaje. Vendimos, cuando hablan de explicaciones, para empezar, vender todo. Claro, sí. Vender todo. Teníamos 2 vehículos allá, tocó el mío que faltaba de que vender, lo vendí faltando 4 días para venir. Sí, o sea, ya casi lo vendía. Y la verdad que necesitaba venderlo porque aquí necesitábamos vehículos. Y sí. Entonces, finalmente, pues todo eso, es sorprendente cómo Dios nos ayudó a vender absolutamente todo. Y las que no se pudieron vender, pues las regalamos. Pero lo que sí es que logramos vender todo, fue una cosa fascinante. Que no me llegó nada. Me cuentan otros misioneros que a veces les toca echar a perder cosas porque no las logran vender. A nosotros el Señor nos bendijo porque sí logramos vender nuestras cosas y pudimos comprar nosotros acá. Wow. Entonces, eso de ese lado. Luego la implicación por la parte de las escuelas de mis hijas, porque el sistema en Honduras es diferente. Allá empiezan en febrero las clases y terminan en noviembre, y acá es en agosto y terminan en julio. Sí, ajá. Ellas quedaron a medio año de su año anterior, y hasta en eso Dios hizo algo porque las promovieron al siguiente año. O sea, en ellas ganamos un año más todavía, y porque también el Señor hizo algo grande en la educación de ellas estaban dispuestas a estudiar pues en una escuela pública, ¿verdad? Porque bueno, esa era la situación. Pero nosotros los años anteriores de ellas ya habíamos invertido en sus escuelas bilingües, ya traen una trayectoria bilingüe. Entonces, pero lo que quiero decir es que cuando alguien estudia en escuela bilingüe, lo ideal es que termine hasta que ya sale. Ajá. ¿Ya? Y eso quedaba truncado, pero decidimos ofrendárselo al Señor. Ellas venían dispuestas a dejar el sistema bilingüe y estudiar en un sistema normal. Entonces, impresionante. Cuando llegamos acá, Dios nos dio una tremenda bendición que pagamos todo el año de escuela de ellas, todo. Logramos pagar todo el año de escuela, las dos en escuela bilingüe. Y no solo eso, el Ministerio de Educación las promueve un año más, entonces nos ahorramos un año más de estudio de las niñas. Wow. O sea, Dios nos ha equipado con la plataforma ideal para hacer el trabajo misionero acá. O sea, sí, era de Dios totalmente. Sorprendentemente. Por Totalmente. eso, ahorita cuando hay momentos difíciles ahí que el diablo nos quiere meter como para flaquear, le recordamos de dónde Dios nos ha traído. Sí. Y eso Dios lo hizo con el pueblo de Israel. Claro. Así que lo que ha implicado para nosotros, yo lo resumo en bendición. Así es. Así es, ¿no? Es que no hay otra cosa. Y lo que más a usted le movió fue las estadísticas, ¿no? Sí, como que eso. fue la confirmación de Dios diciendo, mira, es que ya ves, Sí. ahí necesitan, Así es, definitivamente, eso es lo que yo he hecho. ahí necesitan, porque creo que en Honduras sí hay un gran Enorme margen. margen. 50% dicen. Es increíble. Cristianos. Sí, pues no, aquí sí hay mucha necesidad. Hay mucha necesidad. Y bueno, ya para terminar, hermano, ¿algún mensaje que quiera dar al pueblo mexicano, a la gente mexicana? Bueno, pues podríamos pensar en uno. México, su tiempo ha llegado. ¿Por qué lo digo? He hecho una reflexión profunda de estas palabras y me animan a hacer este trabajo y a inspirar a otros. Es lo siguiente. Cuando yo veo el mapa del continente americano, yo veo como que el evangelio como un baño sobre todo el continente, pero algo pasó que se saltó México. Algo ocurrió. Porque si usted ve Estados Unidos es de donde baña el evangelio a Latinoamérica, pero algo le pasó que se saltó México. O tal vez sí llegó, pero no tuvo el impacto. Entonces se lo saltó y sigue por Guatemala hasta llegar a Argentina. Hay una fuerza poderosa del evangelio en esos países, pero algo le pasó a México. ¿Qué le pasó? Yo he hecho reflexiones sobre eso y concluyo en esto, que tengo el privilegio de ser de ese tiempo que Dios ha asignado para México. Es este tiempo. Ahora sí entiendo que desde México Dios va a llevar el evangelio hasta lo último en la tierra. Así es. Dios nos ha traído a esta nación no pensando en tener iglesias de gran tamaño, no. Yo creo que Dios nos ha traído a ser discípulos. Y me inspira el apóstol Pablo en su conducta, porque realmente su trabajo fue ser discípulo. Si yo siento que desde mi corazón puedo formar discípulos mexicanos con esa pasión que tienen por su cultura, por su música, por su comida, esa pasión puede llevar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así es. Desde México. Amén. Todo lo que es Made in México es respetable en el mundo. Y yo me siento protagonista de esa bendición, porque siento que ese es el aporte que vengo a darle a esta nación, poder desde México llevar el evangelio hasta lo último de la tierra a través de otros.
Bueno, pues entonces eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias, hermano. Un placer, hermano Luis Miguel. Por estar aquí con nosotros. En Iglesia Romana, ¿verdad? Gracias, Iglesia Hermana, de Fraternidad Cristiana. Gracias a ustedes por habernos visto. Como siempre, Dios les bendiga. Y ya saben, suscríbanse, denle like. Y bueno, Dios les bendiga. Hasta luego.